Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Con el corredor del equipo 11, el suizo Alex Zülle, vistiéndose de líder el día que cumplía 24 años y solo un día después de debutar en el Tour de Francia, comenzábamos la segunda etapa en línea de esta edición. Primera etapa de montaña y la única circulando por los Pirineos este año. Hoy tendremos una incómoda jornada circulando entre España y Francia. Saldremos de San Sebastián una vez más y finalizaremos en la región de Nueva Aquitania, en Pau, y en la que coronaremos el emblemático Mari Blanc, situado a 46 kilómetros de meta. Ahí está. Y antes, y para llegar a él, superaremos otras 4 ascensiones menores y completaremos la jornada tras, ojo a esto, 255 kilómetros. Eran otros tiempos. Pau es una preciosa ciudad situada a pies de los Pirineos y fundada en plena Edad Media, y servía como punto de control de paso a los pastores que practicaban la trashumancia a través del puente que cruzaba el río Gap de Pau. Y a partir de ahí el asentamiento comenzó a crecer hasta los 80.000 humanos que habitan allí hoy en día. Pau es un final de etapa habitual en la historia de esta carrera. Hasta en 52 ocasiones se acabó aquí y es superada como final de etapa en el Tour de Francia solamente por las ciudades de París y Burdeos. En Pau, desde el futuro pasado año 2015, se puede visitar un museo al aire libre, interactivo y dedicado a los ganadores del Tour. En este cúmulo de tótems amarillos, adornados ahí con fotos de los campeones, escaneando el código que aparece ahí en cada uno de ellos, pues te explican curiosidades de cada edición. Ayer, el californiano Greg LeMond buscó culpables por doquier del mal inicio de Tour que tuvo en estas 2 primeras jornadas, y llegó a decir que la fatiga que está acusando en estos primeros compases de carrera viene por culpa de la prensa y de la huelga de camioneros que está azotando las carreteras de Francia. Según explicó el corredor del equipo Z, antes de desplazarse a San Sebastián, tuvo que ir a París para grabar una extensa entrevista televisiva, y que después el bloqueo de las principales vías francesas hizo que tardara muchísimo en llegar a Donosti. Y claro, sus piernas lo pagaron. El día, este lunes 6 de julio de 1992, amanecía con la mala noticia del abandono del corredor del CLAS Federico Echave, víctima de una gastroenteritis. Y además, tampoco fueron de la partida el corredor danés del Ariostea, Rolf Sørensen, por la misma causa, y el ciclista alemán del RMO, Marcel Bust, que se cayó ayer bajando Jayskibel. Y en otro orden de cosas, y como dato curioso, el australiano Neil Stephens, compañero de Zülle en la 11, y también el velocista uzbeko Diamolidin Abdujaparov del equipo Carrera, son los 2 únicos corredores de todo el pelotón que han tomado la salida en las 3 grandes este año: Vuelta, Giro y Tour. En el kilómetro 20, el corredor francés del RMO de solo 22 años, Richard Virenque, saltaba del gran grupo. Y 30 kilómetros después, y a falta de 200 para el final, se les unía su compañero, el también francés, Dante Retze, y el ya veterano ciclista español del Seguro Samaya, Javier Murgialdai. La etapa era muy larga y el pelotón dejó hacer, por lo que la fuga en el kilómetro 107 y cuando pasaban por Saint-Étienne de Baigorry situó la diferencia en casi 23 minutos. Ya estábamos en Francia,
Y tanto la 11 por Zule, el Gatorade por Gianni Bugno y el equipo Banesto por Miguel Indurain comenzaron a tirar y se pusieron ahí en cabeza de este pelotón adormecido para evitar que la diferencia con los fugados llegara a ser insalvable. Y así, queridos niños, llegábamos al Mariblanc, un puerto que se subía por la vertiente que arranca desde la localidad de Scott, 10 kilómetros de ascensión con una primera parte muy cómoda, que no pasa del 6% y unos últimos 6 kilómetros rondando el 11. En cabeza, Dante Retze se descolgaba y quedaban solos ahí Javier Murrialday y Richard Virenque. Mientras por atrás el fuerte ritmo del pelotón comenzaba a pasar factura y Eric Breuking, junto con Pedro Perico Delgado, eran los primeros en descolgarse. El gran grupo se acercaba a la parte más dura y llegó el ataque de Claudio Chiappucci. Ataque duro al que solo puede responder Gianni Bugno junto con Charly Motet y Miguel Indurain. En la parte final del Mariblanc, a Murrialday le costaba seguir ahí el ritmo de un enchufado Richard Virenque que apretaba ahí en la parte final para coger los puntos de la montaña. Pero, inteligentemente en el descenso, decidió esperar por el ciclista vasco del Seguros Amaya. Y mientras por atrás el cuarteto de favoritos lograban coronar con unos 8 minutos de diferencia con los fugados. Pero estaban ahí arrancando alrededor de 1 minuto y medio con respecto a gente peligrosa como Greg LeMond o Eric Breuking. Y el líder de la carrera, el suizo Alex Zule, ya se dejaba más de 3 minutos. Faltaban 46 kilómetros para meta y aquí se organizó una persecución total. Virenque y Murrialday delante luchando por la victoria de etapa y por el maillot amarillo, que ahora mismo iría a manos del francés, y mientras por atrás Miguel Indurain, Chiappucci, Gianni Bugno y Charly Motet intentando abrir hueco con el resto de favoritos de la carrera que se habían juntado todos en el descenso. Y así llegábamos a las entrañas de Po, con Murrialday ahí a rueda de un Virenque que no dejaba de tirar, aunque la cooperación entre los dos fue muy fluida en toda la etapa. Y a falta ahí de unos 500 metros, como pueden ver, el corredor dirigido por Mínguez lanza un ataque seco, un cambio de ritmo al que Virenque no responde. Y ojo, porque el corredor vasco consigue así, lanzando ahí la gorra al suelo, la victoria más importante de su larga carrera deportiva. Segundo entra celebrando ahí Richard Virenque, que ya sabe por las referencias que va a ser el nuevo líder de este Tour de Francia. El grupo de Indurain, al que se había unido también el otro integrante de la fuga, el compañero de Virenque y Motet, Dante Retze, entraban ahí con Bugno en cabeza a 5:05. Un Bugno que se llevaba 8 segundos de bonificación. Y como veis ahí, el resto de favoritos entraban tan solo 15 segundos más tarde. Javier Murrialday, que pasó a profesionales en 1986 con el equipo CAS, 2 años después, en 1988, pasó a la estructura de Javier Mínguez, que por esa época estaba patrocinada por BH. Y en 1991, este equipo pasó a llamarse Seguros Amaya. Murrialday finalizó sus días como profesional en 1994 con solo 32 años en el recién formado equipo Euskadi Petronor, donde únicamente corrió 1 año. Murrialday, un gran corredor de equipo que siempre trabajó para sus líderes y que pocas veces se pudo lucir, ya sea por trabajar para sus compañeros, o por caídas, o por lesiones,
encontró aquí en Po la gran victoria de su carrera deportiva, pues hasta la fecha solo había conseguido otras 2 victorias. Una etapa en los Valles Mineros de 1989 y la Vuelta a Mallorca de este mismo año 1992. El joven Richard Virenque es el nuevo líder de este Tour de Francia y se sitúa ahí con una amplia ventaja sobre un Miguel Indurain que es segundo a 4.34. Gianni Buño es tercero a 4.36 y a 5.04 está un Claudio Chiappucci que al finalizar la etapa arremetió contra Miguel Indurain por su actitud ascendiendo el Mari Blanc. Que no se piense que tanto Buño como yo le vamos a hacer siempre las carreras. Está muy equivocado. Lo que más me ha indignado no es que no nos relevara, sino que hiciera como que tiraba de nosotros. Es decir, nos engañaba. Mañana tenemos la tercera etapa y uniremos las localidades de Po y Burdeos. 218 kilómetros con solo 2 puertos de cuarta categoría, en un perfil sin complicaciones, muy propicio para lo que surja. Y si te gusta este rollo y te suscribes, si le das al pulgarcito para arriba y abajo comentas, conseguirás que el caprichoso algoritmo del señor YouTube se vea sometido. Y si eso es así, la etapa te la contaré y mañana nos vemos.